Sumale entretenimiento a tu vida con Vera más Netflix. Con tu nuevo contrato Vera LTE te regalamos 6 meses de suscripción a Netflix para que disfrutes online de tus series y películas preferidas sin cortes y en calidad HD. A la mejor conexión, sumale el mejor entretenimiento. Las condiciones están en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Es un gusto recibir esta noche a la maestra Marina Arismendi, futura ministra de Desarrollo Social. Gracias por venir. Muchas gracias. Y lo decíamos con Miguel al comienzo, claro. ¿Qué se puede decir hoy, a 48 horas de haber sido designada por el presidente electo? Pero seguramente hay mucha cosa para conversar, porque no es nueva en esta función que le va a tocar designar a partir del 1 de marzo, pero además no solo no es nueva, sino que además la propia institucionalidad fue creada. Cuando digo creada por usted, se entiende, ¿no? Obvio. Después hay leyes y hay algunas otras cuestiones que probablemente pasan por cientos de manos. Pero la propia institucionalidad fue diseñada, pensada, soñada capaz, por usted y por un grupo también de otros compañeros suyos que han trabajado, ¿no? Sí, en realidad se puede decir mucho porque nosotros no solamente tenemos la experiencia, no solamente tenemos lo que se hizo en estos 10 años, sino que tenemos una elaboración programática muy importante. Que también mirando el programa del Frente y mirándolo hoy después de las elecciones también otra vez para ver las políticas sociales en su conjunto, no solo las que ejecuta el MIDES, sino las que ejecutan otros agentes, como se dice ahora, o otras agencias. El programa avanzó muchísimo, trabajó muchísimo. Nosotros recordemos que el año pasado, todo el año se estuvo elaborando y ahí participaron mucha gente, tanto técnicos como también de las propias personas que han estado en el desarrollo de las políticas sociales desde el propio MIDES. Entonces, hay una cantidad de cosas que ya están basadas sobre la realidad y sobre la proyección a largo plazo. Yo tengo un poquito de temor o de nervios, porque en realidad es muy lindo volver a casa, como me dicen, como los funcionarios, las funcionarias me han dicho, bueno, volvés a la casa, ¿no?, que ayudaste a construir. Por otro lado, uno vuelve cuando no tiene otro desafío. No, a mí no me parece que sea demasiado bueno, porque ¿Cómo es eso? el MIDES es distinto, es otro, es decir, pasaron 5 años más, la realidad es distinta, pero vamos, el país es otro. Entonces, a lo que vamos, el desafío, lo fantástico que tiene esto, es que las políticas sociales obligan hoy a superarnos a nosotros mismos, a saltar sobre los 10 años o los 2 ejercicios anteriores, con un tema que está muy elaborado, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Claro. Que está muy elaborado, está muy pensado, es una cosa que empezamos a soñar a fines del primer gobierno, que dejamos parte planteada como líneas estratégicas, pero que en estos 5 años se avanzó en programas piloto, y que sobre la base de esos pilotos y sobre la base de esos primeros pasos, sobre la base de la elaboración, y en este año, en medio de la campaña, el equipo económico también estuvo trabajando con nosotros en poner números, en ver de qué manera potenciamos recursos económicos, materiales, infraestructura, recursos humanos. Para que la gente sepa, ¿en qué estaba trabajando usted? ¿En qué área del Frente Amplio? Bueno, yo estaba trabajando en el Frente, estoy trabajando, nosotros tenemos mañana un encuentro con los alcaldes y concejales en todo el tema de los municipios, la relación entre segundo nivel de gobierno, o sea, gobiernos departamentales, y tercer nivel de gobierno, que son los municipios, también nuevos en estos 5 años, o sea, fue una ley que mandó al final mandó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Sí, cuando se estaba yendo. Cuando se estaba yendo, sin embargo es un tema muy querido por él desde que estaba en la Intendencia, ¿no? La descentralización, el trabajo en el territorio, el trabajo pensando no solo en lo municipal, pensando todo, el trabajo de los ministerios también en el territorio, que es donde se materializan las políticas. Pero a la vez estuvimos trabajando, asesorando al equipo de campaña en los temas también de las políticas sociales. Entonces ahí estuvimos trabajando con compañeros que son muy destacados y que saben mucho de estas cosas,
y también con los compañeros del equipo económico que están hoy y que van a seguir. Antes de ingresar, digamos Antes de aterrizar. Ahí va, de aterrizar. Usted era parte del equipo ese más cercano al en ese momento candidato Tabaré Vázquez, y imagino que alguna vez deben haber tenido alguna charla, o entre ustedes o con el propio Vázquez, sobre la conformación de los equipos que se iban a gobernar, ¿o no? No. Yo creo que esto es una cosa que es muy importante, que a mí me gusta cómo se maneja y la preservo, y que en ese sentido el doctor Tabaré Vázquez es muy estricto, y lo fue en el 2004 y lo fue ahora. Hasta que no ganamos, realmente estoy hablando de la segunda vuelta, porque o sea, hasta el domingo pasado. Fuimos a segunda vuelta, ¿no? No estaba pensado, es decir, el pulso que nosotros percibíamos en todo el país nos decía otra cosa que las encuestas, era distinto totalmente. Yo que, digamos, él hizo 5 campañas, una de intendente, ahí no estuve, pero las otras estuve, 94, 99, 2004, bueno, y ahora, ¿no? Y es distinto. Es distinto, pueblitos donde fuimos en el 99 en el pueblo a pueblo y no tenía un voto a la izquierda, ni uno, y ahora votó con el 80%. Claro. Entonces, que volvimos. Y el pulso de lo que la gente nos planteaba, de lo que nos decía, de cómo estaba el clima, no tenía nada que ver con lo que se decía. Tanto que yo misma, por ejemplo, dije, bueno, este tiempo que estuve haciendo otra cosa, perdí el olfato político. El olfato político. Y en ese sentido nunca se habló. En el caso mío, yo trabajaba en los dos temas, en el tema de descentralización y en el tema políticas sociales, porque él preguntó, bueno, ¿en qué se sienten cómodos? Cuando arrancamos en enero el equipo, ¿no? Claro. Y después fue creciendo. Y nunca hablamos de quién iba a ser. ¿Y cuándo se entera? Hoy nos decía Neida de León, a mí me llamó el lunes el propio Vázquez, que además me dijo, pensé que era broma porque no hablo habitualmente con él. Le conocí la voz y ahí me di cuenta que era. Sí, como una vez que llamó a casa y mi hija le dijo, sí, claro, yo soy Papá Noel, y le colgó. Sí. No, a mí me habló el domingo de noche después que ganamos. Y entonces... En el medio del festejo, digamos. En medio del festejo. Y incluso se fue, habló ahí en el hotel, que fue previo al acto festejo después ahí en la calle. Y cuando volvió me dijo, ¿me dijiste que sí? Le digo, no te dije nada porque no me dio ni tiempo. Porque fue en el... Claro, fue, me lo dijo en el corredor, hablamos, me dijo, bueno, y porque Ana no repite, ¿no? Entonces le digo, no, poder puede, pero no va a repetir, ya lo dijo. Y entonces se fue y al rato dice, me dijiste que sí, ¿no? A ver, eso es interesante, porque Neida de León hoy al mediodía nos decía en Buscadores, en Televisión Nacional, que Vázquez le dio a ella la posibilidad de elegir a su segundo. Sí, yo sé si Neida la escuché. ¿En el caso del MIDE fue Vázquez? No, fue él, sí. Él planteó el dúo. La dupla. La dupla. Tanto que cuando, bueno, yo hablé con la intendenta de Montevideo, con Ana Olivera, y ella, bueno, primero quedó totalmente muda, y después cuando reaccionó me dice, bueno, y pensó, y al otro día me llamó, me dijo, bueno, pero yo me comprometí con la ciudadanía que voy a estar hasta el último día. Esto es julio. En julio asume la nueva intendenta que se elija, ¿no? Y entonces yo le planteé a Tabaré el martes de mañana que me llamó, le dije, bueno, dice, ¿qué dijo Ana? Le digo, bueno, dijo que tú no pretendías que ella renuncie. Me dijo, no. Y después quedó ahí y me dice, bueno, pero ¿y tú vas a poder, no? Sin el subsecretario. Claro, porque además ella tiene que hacer toda la transición de la intendencia. Claro, también. O sea que la transición, conociéndola, como el día tiene 48 horas para ella, puede hacer las dos cosas. Pero no, fue así, sí, nunca hablamos del tema. Y no está bien, es decir, nosotros no lo preguntamos y él tampoco lo planteó. Claro. Puede ser que con alguien haya hablado. En mi caso no. Fue así. Sé que con otros compañeros que hemos conversado en ningún momento se planteó, porque algunos decían, bueno, yo tal cosa, ojo que yo sobre tal cosa no. En el caso particular suyo, ¿en representación de algún sector político, independiente o como qué? No, yo no soy independiente, pero o no sectorizada, como dice un amigo, soy sectorizada, pero, a ver, Tabaré
porque la gente dice, ¿cómo no es más comunista? Soy comunista, como no, que digo, es más como dicen el estatuto del partido, pago mi cotización, tengo mi carnet al día, leo la prensa, las obligaciones las cumplo. Es el manual de... Sí, en el estatuto, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, yo las cumplo, pero en este caso, y ya lo habíamos conversado con algunos compañeros, preveíamos que Tabaré iba a actuar de la misma manera que lo hizo en el 2005, con la diferencia en el 2005, por lógica, que él tomó el equipo que éramos en aquel momento, los que se llamaban los cabeza de lista, y nos planteó a todos pasar todos al gobierno en ese momento, sobre la base de un análisis que la vida demostró que tenía razón, que él decía, bueno, está muy bien, me dijo, ¿no? El Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP, la Asamblea Uruguay, todo, está todo bárbaro. Pero si al gobierno le va mal, el primer gobierno del Frente le va mal, le va a ir mal a todos los sectores. Por lo tanto, acá hay que fortalecer el gobierno. Pero después había otros compañeros en el gabinete que no estaban por su sector. Esto es interesante. En este momento es distinto, claro, ¿no? Esto es interesante y no estaba planteado para que fuera tema de conversación, pero de alguna manera esto también diferencia... Vaya que no es necesario hacerlo, pero diferencia el accionar de Vázquez con el accionar de Mujica. Si no me falla la memoria, el Ministerio de Desarrollo Social del periodo de Mujica iba a ser más o menos el mismo. Hubo allí una decisión, en ese caso del Partido Comunista, de que usted no encabezara. Mujica toma esa supongamos, sugerencia y decide que sea Ana Olivera. Y después, por un acuerdo posterior que hace que Ana Olivera vaya a la Intendencia... No, fue al revés, Gabriel. Fue al revés, porque la idea era que iba Ana. Y todo estaba, como se dice en el Parlamento, de pacífica aceptación, que quedaba Ana. Nosotros hicimos, no transición, yo le pasé la carpeta a ella en una cosa que se hizo en la Torre Ejecutiva. Estábamos pensando en los cambios, porque hay que tener en claro que uno tiene que aprovechar los cambios de gobierno también para hacer algunos cambios, ¿no? Algunos que uno lo pensó durante el periodo y dice, bueno, pero no es momento. En el medio del río, ¿no? Pero sí en el momento de la transformación. Y ahí nosotros, a la luz de la experiencia, cosas que estaban separadas que había que unirlas, cosas que estaban unidas había que separarlas, en fin. Y quedaba Ana. Bien. Cuando se define que Ana Olivera sea candidata, ahí Mujica decide ahí que sea me usted. viene Danilo Astori, me viene a plantear a ver si yo me quedaba. Yo me iba, la idea era que me iba, que me jubilaba, y tenía, había estado muchos meses elaborando la salida también, pues, mentalmente. Bien, es decir, bien. La estaba elaborando pensando que, bueno, que iba a tener otra forma de vida, como la tuve después, y en eso es que se le plantea a Ana el tema de la candidatura a la Intendencia. También ella en aquel momento puso algunas condiciones. Ella dijo, bueno, no lo voy a hacer si hay competencia. Es decir, yo no me voy a contraponer con otros compañeros. Entonces, ahí en esa situación, Mujica me llama y me planteé. Yo le dije, bueno, Pepe, sí, lo estuve pensando, medio de apuro, ¿no? Pero ahí yo tenía la convicción, por un problema de diferencia, de distanciamiento, todo, que no era la propuesta que iba a hacer el partido. Se lo dije. Y efectivamente fue así, por lo tanto... Por eso, y en ese caso Mujica, digamos, aceptó la decisión del Partido Comunista, cosa que ahora ni siquiera fue valorada. Son modalidades distintas, digo, creo que nadie se sorprendió en el sentido de que la modalidad... Además es un tercer gobierno, yo insisto, tenemos que superarnos a nosotros mismos como fuerza política. Tengo que hacer una pausa. Si hay algo que caracterizó su primer ministerio fue estar con los pies sobre la tierra. O sea que está muy linda toda esta introducción, yo me voy a meter, seguro, porque ¿cuánta gente llegó hoy a los asentamientos? Porque no tiene más remedio que ir a vivir ahí. ¿Sí? Lo digo literalmente. Sí, claro. ¿10 familias? ¿15? ¿20? ¿Cuántos están viviendo hoy en asentamientos en condiciones muy complicadas? Porque escuchamos en la campaña... Y el grueso no están en los asentamientos. La georreferenciación, la localización, digamos, en el mapa... Hagamos un título porque tenemos que pasar al otro bloque. Si uno quiere mirar en el mapa dónde están las personas con mayores dificultades hoy de trabajo, de nivel económico, de ingresos, de todo...
no se concentra en los asentamientos. Bien. Hay otros problemas en los asentamientos, pero no claro, es este. Está claro, pero obviamente que un alquiler promedio está en 10, 12, 15 mil pesos. Así es. Y una familia que tenga 2, 3 hijos, no pese a tener 8, necesita, bueno, hay una canasta básica que no es la canasta del INE, pero que está en unos 50, 60 mil pesos. Entonces vamos a ir ahí. Hubo un candidato que dijo, una de mis propuestas es asentamiento cero. Se rieron de él, obviamente, se lo cuestionó, etcétera. Pero yo me sentiría tocado en el amor propio de por lo menos intentar un asentamiento 35, bajar de 100 a 35, no bajar asentamiento Hemos cero. bajado mucho en este claro, tiempo, por eso Miguel, aterrizamos en el otro bloque. ¿Cómo no? A ver, planes con respecto a las situaciones más complicadas, más duras, como se dice habitualmente. Nos acompaña la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el Mides, tercera parte.